Bueno, hola a todos, como lo dijo Mauricio, yo soy Ivonne Monarca, soy estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Computación y hice aquí también la maestría y bueno, mi investigación se centra en el uso de interfaces naturales, interfaces ápticas para descubrir marcadores digitales del autismo y bueno, cuando no estoy trabajando pues salgo a correr o hago senderismo. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de dos principales características. Una es un déficit en la comunicación y la interacción social, y el segundo son patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos o intereses o actividades. El uso de herramientas de cribado durante la infancia aumenta las posibilidades de tener un diagnóstico del TEA. Sin embargo, en países como México existen tres principales desafíos. El primero es que existe una falta de monitoreo en el desarrollo de los niños, debido a que existen pocos especialistas con las habilidades y el acceso a herramientas para hacerlo. El segundo es que las pruebas se basan en cuestionarios y observaciones, por lo cual el resultado puede ser subjetivo, además de que las respuestas de los padres muchas veces están sesgadas por lo que leen en internet o pueden ser inexactas porque desconocen cómo debe ser el desarrollo de los niños. El tercero es que la mayoría, la respuesta puede ser, perdón, y también la mayoría de estas pruebas se basan en evaluar habilidades sociales y de comunicación, dejando a un lado el procesamiento sensorial, un área donde los padres notan las primeras señales de alarma. Las dificultades en el procesamiento sensorial pueden notarse como respuestas hipersensibles, es decir, que los niños tienen una respuesta exagerada a los estímulos, por ejemplo, presentan molestias cuando los cargan o cuando les ponen un cinturón de seguridad o cuando los abrazan, o por el contrario, pueden ser hipersensibles, es decir, que les encanta, por ejemplo, tocar texturas, estar sucios, tocar a las personas o tocar cosas demás. La literatura ha mostrado que el 90% de las personas con TEA presentan dificultades en el procesamiento sensorial y que estas dificultades pueden ser notadas desde los 6 meses de edad. En especial, los padres notan señales en el procesamiento táctil. Y bueno, el procesamiento táctil se desarrolla desde las primeras etapas de vida y es importante para el desarrollo de los niños ya que les permite conectar con otros y sentirse seguros con su ambiente. Aproximadamente el 87% de los niños con TEA presentan dificultades en el procesamiento táctil y a pesar de que existe evidencia de que, de que estas características pueden ser un marcador de comportamiento del TEA, no se han encontrado hasta el momento, no se ha explorado mucho cómo evaluar este procesamiento. En la actualidad no existen marcadores biológicos del TEA, por lo que existe una tendencia a identificar marcadores digitales que puedan apoyar con el cribado. Un marcador digital mide cuantitativamente datos fisiológicos y de comportamiento recogidos o interfaces interactivas. En cuanto al TEA, la mayoría de la literatura se ha enfocado en evaluar marcadores digitales relacionados a la vista, a la mirada, al movimiento, pero poco se ha explorado acerca de el procesamiento sensorial y en específico el procesamiento táctil. Con el crecimiento de las interfaces ápticas, existe una oportunidad para identificar marcadores digitales táctiles del TEA. Las interfaces ápticas son interfaces que nos transmiten información por medio de la piel y se dividen en pasivas y activas. Las pasivas utilizan las características materiales y espaciales para estimular la piel, es decir, objetos con los que podemos interactuar con el día, que ya por sí solas tienen ciertas texturas o características que nos dan información sobre los objetos, pero también pueden ser activas y en este caso se utilizan actuadores que pueden producir fuerza, utilizar ondas ultrasónicas o vibraciones para estimular la piel y transmitirnos información. Existe poca evidencia de que las interfaces ápticas
evidentes marcadores del TEA. Por lo que en este trabajo, es decir, lo que hice fue evaluar las interfaces ápticas para encontrar estos marcadores que puedan apoyar el cribado del TEA. Planteamos dos casos de estudio, una con una interfaz áptica pasiva y otra con una interfaz áptica activa. Y dado los problemas sensoriales que tienen los niños, empezamos con la interfaz áptica pasiva para no sobreexponer a los niños a estímulos y entender cómo reaccionan ante estas interfaces ápticas y si podemos identificar marcadores digitales. Porque el primer caso de estudio es con Bendable Sound. Bendable Sound es una superficie elástica, es una tela spandex que está colocada en un marco tipo portería y cuando la toca se produce música y detrás utilizamos un Kinect para detectar las interacciones y un proyector para mostrar toda la dinámica del juego. Tenemos dos tipos de actividades estructuradas, como empuja al astronauta, en la que los niños tienen que empujar a un astronauta pidiéndoles variaciones en cuanto a fuerza. La segunda es desliza la nave, donde los niños tienen que deslizar la nave hasta una estrella. Y la actividad libre es la de colorear, en la que los niños pueden empujar o deslizar la superficie para descubrir la nebulosa que está en el fondo. En general, lo que hicimos en este caso de estudio fue hacer una recolección de datos con los niños mientras interactúan con Bendable Sound. Creamos distintos datasets, hicimos extracción de características, seleccionamos las características más relevantes y a partir de esas características relevantes fue que definimos los marcadores digitales del TEA. Y además utilizamos aprendizaje de máquina para crear un modelo que sea capaz de distinguir las interacciones de niños con TEA de niños neurotípicos. En total reclutamos a 37 niños neurotípicos y 22 niños con autismo entre los 3 y los 6 años de edad. Y bueno, en general, dentro de las técnicas de aprendizaje de máquina, lo que es que pudimos construir un modelo capaz de distinguir a los niños con autismo de niños típicos con una precisión y un recall aproximadamente del 97%. Y bueno, los marcadores digitales que encontramos fueron tres. El primero está relacionado con la fuerza. Encontramos que los niños con autismo utilizan más fuerza que los niños neurotípicos cuando interactúan con esta superficie. Encontramos diferencias también en cuanto a la duración de los gestos. Los niños con autismo son menos duraderos que los niños neurotípicos y también el ancho de los gestos. El ancho de los gestos con el que interactúan es menor que el de los niños neurotípicos. Y bueno, ¿qué aprendimos? Lo que aprendimos es que los niños pueden interactuar con esta superficie pasiva, pudimos identificar marcadores digitales y también lo que entendimos es que esos niños sí pueden interactuar con interfaces pasivas, pero no podemos entender tanto cómo son sus características en cuanto al procesamiento táctil, ya que no podemos hacer muchos cambios en cuanto a una interfaz pasiva. Una opción fue volver esta interfaz de Bendable Sound una interfaz activa. Sin embargo, al querer hacer esto, podíamos perder ciertos affordances naturales que ya tiene la superficie, por lo que decidimos explorar otro tipo de interfaz áptica. En especial nos enfocamos en las vibraciones, porque la literatura ha mostrado que los niños con autismo procesan de manera diferente las interacciones en comparación con los niños neurotípicos.
El segundo caso de estudio es Feel and Touch. Feel and Touch es un juego áptico móvil que utiliza vibraciones para dar instrucciones a los niños. Sigue la metáfora de que las arañas siguen las vibraciones y el objetivo es ayudar a una araña hambrienta a construir su telaraña y comer. Tiene dos actividades estructuradas, que es construir la telaraña y alimentarla a la araña, y una actividad libre que llamamos bailando con la telaraña. El juego corre en un iPhone y voy a ponerles igual un video del juego. El video muestra sonidos que simulan los patrones vibrotáctiles que utilizamos para este juego. Además, para este juego lo que hicimos fue asociar los diferentes patrones vibrotáctiles con gestos. En el video. Entonces tiene dos actividades. La primera es la de construir la telaraña. Para esta actividad nos usamos el gesto tap con el patrón vibrotáctil plano, el cual se caracteriza porque la intensidad de la vibración se mantiene igual a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos hacer cambios en cuanto al ritmo del patrón. Para la actividad de construir la telaraña, se alimenta la araña, asociamos el gesto deslizar con el patrón vibrotáctil en rampa, y en la actividad libre el niño puede hacer tanto stop como drag. Cuando sientas la vibración. Porque casi se oye. La videoconferencia sí se oye. Pero nada más que le suban el volumen a la tele. De la. Ajá. En la videoconferencia. Puedes querer que se reproduzca en la laptop. Hay que decir cómo lo estás compartiendo, por el HDMI o por la computadora. ¿Te ves? Este es el patrón vibrotáctil plano. Entonces, en esta actividad, el niño tiene que tocar cualquier punto de la pantalla y la araña se mueve para poder construir la telaraña. Además, les damos ciertas recompensas entre cada nivel, que es una araña con la que van a jugar. Este es el patrón vibrotáctil en rampa, y aquí los niños tienen que deslizar la patita de la araña mientras sientan la vibración. Igual hay 3 niveles, terminando cada nivel hay una recompensa. Y aquí, dependiendo del gesto que haga, es el tipo de vibración que va a sentir, que puede ser una vibración plana o una vibración. Al igual que en el caso anterior, lo que hicimos fue hacer una recolección de datos, crear diferentes datasets,
hacer selección de características, análisis estadístico y técnicas de aprendizaje en match. Para el reclutamiento, reclutamos a 69 niños neurotípicos y 14 niños neurotípicos entre los 3 y 6 años de edad. Este estudio lo realizamos en Puebla y además aplicamos tres cuestionarios. Uno es un coeficiente del espectro autista, que es una prueba de screening. El segundo es una prueba de perfil sensorial. Y el tercero es el cuestionario de edades y etapas ASQ3, con el cual evaluamos la parte emocional de todos los. De estos 69 niños que encontramos, identificamos que no todos los niños neurotípicos realmente podíamos considerarlos como neurotípicos, ya que obtuvieron puntuaciones en la prueba de screening que determinaban que necesitaban ser referidos a un especialista. También identificamos niños que tienen problemas de motricidad y niños que tienen problemas sensoriales. Todos los niños pasaron por una prueba de sensibilización en la que jugaron 2 sesiones de 5 minutos con otros juegos diferentes. Esto lo hicimos porque las psicólogas nos comentaron que en el caso de los niños con autismo, ellos muchas veces están acostumbrados a asociar el celular con cierta actividad. Por ejemplo, podían decir, el celular lo utilizo únicamente para ver Netflix o lo utilizo para un cierto juego. Entonces, que podía ser difícil que ellos aceptaran el hacer otra actividad que fuera diferente a la que ellos tenían asociada. Entonces, les pedimos una semana antes que estuvieran jugando, esto para que igual asociaran un poco que cuando nos vieran, pues iba a ser la sesión del juego y estuvieran un poquito más acostumbrados. Después de la siguiente semana, todos los niños completaron una sola vez el juego de Phil and Toad. El juego dura alrededor de 12 minutos entre el video que tiene el introductorio, los tutoriales y los 7 niveles del juego. Y lo que hicimos fue igual recolectar sus interacciones de toque, que pueden ser un tap o que pueden ser un drag. Y creamos 2 conjuntos de datos, uno para hacer un análisis estadístico en el que incluimos los gestos de niños neurotípicos, niños con autismo, los niños que identificamos en riesgo de TEA, niños con riesgo motor y niños con problemas sensoriales. El segundo dataset fue solamente con datos de niños neurotípicos y niños con autismo, esto es para una tarea de clasificación binaria. A partir de las interacciones táctiles extrajimos características y utilizamos 3 técnicas de selección de características, una Nova F-score, el Random Forest y una intersección entre los resultados de los 2 métodos anteriores. Entre las características que extrajimos están relacionadas a la geometría del gesto, como el ángulo del gesto, la distancia del gesto, la longitud, las que están relacionadas al toque, que es el radio, que es qué porcentaje de la pantalla tocan con su dedo, la duración de los gestos, la localización, y las que están relacionadas con el balanceo, es decir, cómo mueven el celular cuando ellos interactúan con el celular. Porque aunque a los niños les dimos un celular y un holder para que lo mantuvieran y les pedimos que mantuvieran los brazos sobre una mesa, pues existen ciertos movimientos cuando uno realiza. Medimos, por ejemplo, la amplitud de la vibración. Esta amplitud se refiere a que cuando nosotros realizamos un gesto, se genera una vibración en el celular y estamos midiendo la intensidad de esa vibración general. A partir del análisis estadístico y de la selección de características, ahorita tenemos 2 características que nos llamaron la atención. La primera es la amplitud de la vibración. Aquí encontramos que la amplitud generada por los niños con TEA es significativamente más grande que la de todos los niños neurotípicos y niños neurodiversos. Y la otra es el radio, que los niños con TEA hacen gestos con un radio significativamente mayor que los niños neurotípicos. Estas son ahorita
dos posibles marcadores digitales que todavía seguimos analizando. Y bueno, una vez que identificamos estos marcadores digitales y hicimos la selección de características, seguimos con la evaluación y construcción del modelo de aprendizaje de máquina. Y utilizamos tres técnicas para evaluar el modelo. La primera es un K-Repeated Random Cross Validation, en la cual lo que se hace es que se genera un modelo, se divide en 80% para evaluación, 80% para entrenamiento, 20% para evaluación, y esto lo repetimos 100 veces, y de lo cual obtuvimos un promedio de las métricas de rendimiento del modelo. También utilizamos un K-Cross Validation, en la cual lo que se hace es que todo el dataset se divide en 10 y se va utilizando en cada iteración 9 de los calls para entrenamiento y 1 para prueba. Y por último hicimos un Group Validation, en el cual lo que hicimos es que juntamos todos los datos de los niños, los agrupamos por participante y entonces lo que hicimos fue construir en cada iteración un modelo sin los datos de un participante, y los datos de ese participante son los que utilizamos para hacer la evaluación. Y bueno, de los resultados de aprendizaje de máquina, en cuanto al Random Forest y el Tenfold, vimos que hay resultados similares. Tenemos una precisión alrededor del 92% y un recall del 84%, lo que quiere decir que nuestro modelo es bastante robusto al identificar interacciones táctiles de niños con autismo, de niños neurotípicos. En cuanto a la validación por grupo, sí encontramos que el rendimiento se redujo un poco, pero esto puede ser debido a que pues en cada iteración se va probando con niños diferentes, ¿no? Entonces, son pocos niños y si en uno de esos niños el rendimiento es muy malo, pues va a afectar todo las métricas porque al final es un promedio. Pero en general pudimos identificar la mayoría de las interacciones táctiles de niños con autismo. En este momento lo que estamos haciendo es que estamos para este trabajo estamos clasificando las interacciones y no a los niños, entonces todavía nos falta trabajar en cuál va a ser nuestro threshold para decir que un niño necesita ser derivado a un privado, porque a lo mejor le pedimos que haga 100 gestos y de esos 100 gestos identificamos que 70 gestos se parecen a los de niños con autismo. Pero todavía no tenemos definido a partir de cuánto es que vamos a decir, así es muy parecido a un niño con autismo, o a un niño, o pues es solamente normal. Entonces necesitamos trabajar un poquito más en esto, también en cuanto realmente a cuántas interacciones necesitamos que el niño realice, y bueno, ese es trabajo futuro. ¿Y qué aprendimos de este caso de estudio? Que todos los niños que participaron pudieron completar el juego, es decir, no tuvieron problemas en cuanto al uso de las vibraciones, que Feel and Touch promueve que hagan interacciones de toque y que estas interacciones que promueve el juego nos ayudaron a identificar ciertas características que identifican a los niños con autismo, principalmente la amplitud y el radio que tienen los niños al realizar interacciones táctiles. Y como conclusiones, las interfaces hápticas pasivas y activas promueven interacciones por toque. Las interacciones por toque con interfaces hápticas ayudan a identificar marcadores digitales de TEA y que es posible construir modelos de clasificación capaces de identificar las interacciones por toque en niños con TEA usando interfaces hápticas. Y bueno, como trabajo futuro todavía nos queda cuáles son los patrones vibrotáctiles y cuáles de sus propiedades producen mayores diferencias en las interacciones de los niños y cuál es el efecto de los patrones vibrotáctiles como herramienta terapéutica. Y bueno, eso sería todo. Quieren igual más información sobre los proyectos que realizamos en el laboratorio, pueden ingresar a la página y cualquier pregunta, ese es mi correo.
Muchas gracias, Ivonne. Entonces yo creo que podemos dar inicio a la ronda de preguntas. No sé si alguien aquí en el auditorio tiene alguna pregunta para Ivonne. El objetivo de la investigación no era investigar la comparación entre cada una de las interfaces aplicativas y pasivas, sino cada una de ellas cómo se comportaba. Sí, cómo se comportaban. Ahorita hay muy poca información en cuanto a realmente cómo utilizar estas interfaces ápticas. La mayoría del trabajo que se ha hecho en interfaces ápticas es para uso terapéutico, pero no como herramienta de cribado. Entonces, en este estudio decidimos explorar ver cómo se comportan los niños ante ante la pasiva y la activa, y qué similitudes podemos encontrar entre estas interfaces. Creo que de manera general las características que se tuvieron fueron diferentes. Bueno, sí, tuvieron las mismas, pero es un análisis preliminar. Ya ahora estoy trabajando en el completo, y ahí sí encontramos que hay ciertos marcadores digitales que son parecidos tanto en la pasiva como en la activa. Lo único que hemos encontrado ahorita que sí es diferente es el uso de la fuerza, porque la fuerza encontramos que cuando son superficies elásticas utilizan los niños con autismo más fuerza que los neurotípicos, pero en cuanto al uso de celulares, y también hay otros trabajos que han mostrado que cuando son celulares o tabletas, los niños con autismo utilizan menos fuerza. Pero esto sí puede ser relacionado al tipo de interfaz, a cómo ellos sienten las texturas. Es la única, y hay otros marcadores que sí ahorita hemos encontrado similares. ¿Ninguna otra pregunta? Conchita, ¿no tienes preguntas? Ay, todavía. También tiene una pregunta más o menos relacionada a la de ella. Usaste un método activo y uno pasivo. ¿Alguno es más exacto que el otro? No, en cuanto a la precisión del aprendizaje de máquina, pues son muy similares, ¿no? Los dos son arriba del 90%, y no podríamos decir que una interfaz es mejor que la otra. En las pasivas había, creo que 4, ¿no? Fuerza, vibración. No recuerdo cuándo otras mencionaste. No, exploraste alguna otra alternativa. Es mucho tiempo, pero. Sí, es mucho tiempo. Para las activas, sí, o sea, se pueden. De hecho, lo que sí tenemos es un artículo sobre cómo llevar fila antorcha a otras interfaces activas. Tenemos una que emite ondas ultrasónicas, pero que nos hecho el estudio, y con un smartwatch incluso, porque pues se pueden generar vibraciones con los smartwatches. Pero no lo pudimos hacer. Nos enfocamos principalmente en las vibraciones. Ya hay literatura que ha mostrado esto, que sí hay diferencias entre niños con autismo y niños neurotípicos, pero en ese estudio lo que utilizaron es una herramienta en la que se pone la mano sobre un dispositivo, y los dedos van separados, y en cada dedo va emitiendo vibraciones. Pero no se ha explorado en cuanto a cómo podemos utilizar estas interfaces que pueden ser de uso cotidiano o que podemos encontrar en cualquier lugar para apoyar el cribado del tema. En cuanto a los padrones bibliotécnicos que usaron plano y en rampa, ¿existen otros tipos de...? Sí, existe una gran cantidad de patrones vibrotáctiles. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un inventario de todos los patrones vibrotáctiles que existen, y ya fue dentro de las sesiones de diseño que lo que empataba mejor era el tap con el plano y el drag con el rampa. Entonces agradecemos mucho, Ivonne, por su presentación.